¿Te imaginas escuchar los pensamientos de los demás? ¿Qué pasaría si pudieras oír cada pensamiento, cada susurro interno de las personas a tu alrededor? Un mundo donde el silencio no está lleno de paz, sino de un torrente de palabras no dichas. Un lugar donde cada mente es un libro abierto y cada emoción, un grito silencioso. Esta mañana me desperté con ese mismo fenómeno. No era un sueño, sino una realidad que se desplegaba ante mí. Un zumbido bajo, como estática en una radio, comenzó a llenar mis oídos. Era un sonido persistente, como si el universo mismo estuviera tratando de comunicarse. Al principio era solo ruido, un rugido sordo en el límite de mi percepción. Pero no era un ruido cualquiera, era un preludio a algo más profundo. Pero a medida que avanzaba el día, la estática se convirtió en susurros. Susurros que llevaban consigo fragmentos de pensamientos y emociones. Pensamientos fugaces, ansiedades, deseos, todos desenrollándose en mi mente, originados en las personas que me rodeaban. Era como si sus mentes se hubieran fusionado con la mía. La experiencia fue a la vez emocionante y aterradora. Emocionante porque podía entender a los demás en un nivel más profundo, y aterradora porque no podía apagarlo. Podía escuchar la frustración del barista por el complicado pedido de un cliente, su mente llena de quejas y cansancio. Al empresario en su teléfono preocupándose por un trato, su ansiedad palpable en cada pensamiento. A la joven pareja en el banco del parque susurrándose cosas dulces, sus pensamientos llenos de amor y esperanza. Sus pensamientos un marcado contraste con la amargura que podía sentir del anciano sentado solo en el siguiente banco. Su soledad era un eco en mi mente. El mundo ya no era una colección de individuos, sino un coro de conciencia, y yo era el director. Cada pensamiento, cada emoción, era una nota en una sinfonía interminable. El día continuó y el zumbido se intensificó. Era una cacofonía de conciencia, un maremoto de emociones y deseos. Me sentía atraído por las señales más fuertes, las emociones más intensas. Una mujer en el supermercado, su mente un torbellino de ansiedad, mientras luchaba por elegir entre dos marcas de cereal. Un niño pequeño, sus pensamientos llenos de la alegría de un juguete nuevo. Un anciano, su mente un tapiz de recuerdos, tanto alegres como tristes. Pero con esta nueva habilidad llegó una sensación de inquietud. El constante bombardeo de pensamientos era abrumador. Me hacía sentir agotado y vulnerable. Anhelaba el silencio, un momento de respiro de la implacable intrusión en la mente de los demás. El aspecto más inquietante de esta experiencia, sin embargo, fue darme cuenta de que no todos los pensamientos son agradables. A veces, los pensamientos que emergen son oscuros y perturbadores, revelando aspectos de la mente humana que preferiríamos ignorar. Detrás de las máscaras de cortesía y decoro social, descubrí un mundo oculto de envidia, resentimiento y engaño. Las sonrisas y los gestos amables a menudo ocultaban intenciones y sentimientos que eran todo menos sinceros. Un colega, con el rostro fijo en una sonrisa, su mente inundada de amargura por un ascenso reciente que recibí. La envidia y el resentimiento se escondían detrás de su fachada amigable, creando una tensión invisible pero palpable. Una amiga, sus pensamientos revelando un enamoramiento secreto por mi pareja. Cada mirada y gesto suyo estaba cargado de un deseo oculto que nunca se atrevió a expresar en voz alta. El mundo, al parecer, estaba construido sobre una base de verdades no dichas, y yo estaba al tanto de todas ellas. Cada persona que pasaba por mi lado llevaba consigo un cúmulo de secretos y pensamientos no expresados. A medida que avanzaba el día, comencé a cuestionarme todo. ¿Podría confiar en alguien? La duda se instaló en mi mente, erosionando lentamente la confianza que tenía en las personas a mi alrededor. ¿Era mejor vivir en la ignorancia dichosa o enfrentar la incómoda realidad de los verdaderos pensamientos y sentimientos de las personas? La elección no era fácil, y cada opción tenía sus propias consecuencias. Vivir en la ignorancia podría traer paz, pero a costa de la verdad. El peso de este conocimiento era inmenso, una pesada capa sobre mis hombros. Cada interacción, antes simple y directa, se convirtió en un campo minado de pensamientos no dichos e intenciones ocultas. Empecé a retraerme, a evitar el contacto visual, a rehuir las conversaciones. La afluencia constante de pensamientos era agotadora. Me hacía sentir emocionalmente agotado y mentalmente agotado. El silencio que había anhelado antes
era ahora una prisión de mi propia creación. Un intento desesperado por protegerme del ruido abrumador de la experiencia humana. Desesperado por alivio, busqué refugio en el único lugar donde pensé que podría encontrarlo: la naturaleza. Lejos de la bulliciosa ciudad, rodeado de la tranquilidad de los árboles y los relajantes sonidos del canto de los pájaros, esperaba encontrar un momento de paz. Pero incluso aquí, el zumbido persistió. Aunque más débiles, los pensamientos de otras criaturas vivientes, pájaros, ardillas, incluso insectos, se filtraban a través de la quietud. Parecía que no había escape de este regalo no deseado. La comprensión me golpeó entonces. Esta habilidad, esta maldición, no se trataba de los pensamientos en sí mismos, sino de mi capacidad para controlarlos. Me había dejado llevar por el torrente, ser consumido por el ruido. Las implicaciones éticas de mi situación eran asombrosas. Cada decisión que tomaba parecía tener un peso inmenso, una repercusión que no podía ignorar. ¿Era correcto usar esta habilidad para mi ventaja, para manipular a otros con sus propios pensamientos no dichos? ¿Podría vivir conmigo mismo si tomara ese camino? ¿O era mi responsabilidad proteger este secreto, proteger a otros del daño potencial de que sus verdaderos pensamientos fueran expuestos? La carga de esta decisión pesaba sobre mis hombros. La línea entre el bien y el mal se había difuminado. Cada interacción era una cuerda floja moral. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a un abismo de incertidumbre. El poder que poseía era embriagador, pero tenía un alto precio: mi tranquilidad. La tentación de usarlo era constante, pero el miedo a las consecuencias me mantenía en vilo. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje, supe que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este estado de indecisión perpetua. ¿Aceptaría esta habilidad, para bien o para mal, o buscaría la forma de revertirla, de volver a un mundo donde el silencio fuera oro? La respuesta no era clara, pero sabía que el tiempo se agotaba y debía actuar pronto. El día de escuchar pensamientos estaba llegando a su fin. Exhausto, me di cuenta de la inmensa carga de conocer los verdaderos sentimientos de todos. Era una sinfonía caótica de deseos, ansiedades y engaños. El mundo, despojado de sus máscaras sociales, era un lugar fascinante y aterrador. Mientras me preparaba para dormir, el zumbido comenzó a desvanecerse. Las voces se fueron apagando hasta convertirse en susurros una vez más. El silencio, que antes era un recuerdo lejano, regresaba lentamente. Una mirada al ojo de la mente. Imagina, si quieres, un mundo sin secretos. Un mundo donde cada pensamiento, cada deseo, cada miedo queda al descubierto. ¿Sería una utopía de honestidad y transparencia o una distopía de juicio y desconfianza? Esta experiencia, aunque ficticia, nos obliga a enfrentar las complejidades de la naturaleza humana, la dualidad de nuestros pensamientos y deseos. Nos desafía a considerar el peso de nuestras palabras no dichas y las posibles consecuencias de un mundo sin el filtro del decoro social. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo navegarías un día con la capacidad de escuchar los pensamientos de los demás?